Antonio Maceo porque siempre fue mi patriota. Yo desde niño sabía que venía del Tinto. Una de las provincias que sigue, que hay un puerto, un monumento cultural, es Santa Clara, y que nadie diga lo que. Fuimos por todo el sur de Francia, donde quiera que llegamos, aquello era a todo mundo. Mis canciones no sirven para hacer historia. Yo supongo que sea eso, el arte. Y te puedo decir que en la vida todo lo que me da la gana de hacerlo de hecho. El arte más bien se mide hacia adentro, en profundidad, y no hacia lo lejos. La enseñanza ahora tiene que cambiar, porque no hay para eso. Yo lo que digo es que la escuela de arte va por un día, buenas tardes, buenas noches. Cualquier hora es propicia para conversar con un amigo. La conversación pues nos acerca a las personas y a sus saberes. Oye, tu hermana y tú decidieron estudiar artes plásticas. Se graduaron incluso juntos, ella en la ENA y tú en, sí, en el lo que pasa es que no lo decidimos juntos, ¿no? Ya, pero por ahí voy, es raro ver dos hermanos que decidan una misma profesión, por demás una profesión tan particular como las artes plásticas. ¿Cuáles fueron los orígenes? Pudiera yo inferir que ella siguiéndote a ti, pero ¿y tú? Yo no sé de dónde salió, quizás, no sé, yo digo que a veces las cosas que uno ve en los padres, ¿no? Mi papá era una gente que quizás en otro momento hubiera sido un músico, poeta y loco, eso digo yo, ¿no? Mi papá tocaba el tres, tocaba las maracas y era como una especie de hombre orquesta. Andaba por los campos con su guitarrita haciendo música y a él le gustaba eso. No creo que eso me haya hecho a mí pensar en el arte, ¿no? Sí, sí creo que él es una persona que fue importante y clave en eso, porque yo te digo, nunca pensé en entrar a una escuela de arte. Y de pronto un buen día me llega mi papá y me dice, oye, mira, te conseguí una boleta para que hiciera las pruebas de la escuela. ¿Tu papá? Mi papá. Y fui y hice las pruebas. Pues nada, yo digo que eso fue como que el burro le va a patar a la lata, ¿no? Y tocó la flauta, ¿no? Bueno, para suerte. Sí, bueno. Para suerte. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Cualquier hora es buena para conversar con un amigo. La conversación nos acerca a saberes y nos permite expresar cariño, agradecimiento, admiración. Y eso es todo lo que yo siento por Juan Valdés Jicky, uno de los pintores más laboriosos. No, es más largo, Juan Ramón. Juan Ramón Valdés Gómez. Jicky, tú sabes que yo pasé trabajo para poder decir tu nombre por Jicky. Oye, te agradezco de verdad que hayas aceptado venir a conversar conmigo. Hay un momento, supongo yo, en la obra de un artista de la plástica que se dé cuenta él que está siendo reconocido. Es decir, supongo yo que a partir de una fase de trabajo, de una exposición, de un cuadro, pero que tú te des cuenta que la crítica empieza a mirar hacia tu obra y empiezas a abrírsete los espacios importantes de exponer las obras. ¿Tú tienes referencia, tienes idea de que en qué momento te llegó eso a ti? Mira, el momento exacto es así en que sucede eso, quizás fue con una obra cuando estábamos en segundo año de Elisa, una cosa así, que se hizo una exposición que se llamaba Elisa en casa, o sea, una exposición que hizo en Casa de las Américas, un aniversario de Casa de las Américas. Y ahí te digo, por primera vez yo sentí como que estaba dentro de un grupo, ¿no? Donde estábamos haciendo una cosa importante. Después de eso, bueno, me gradué y empecé a trabajar en Santa Clara, pero bueno, no sé si sabes que la escultura depende mucho de la economía de un país o de la economía de la persona que la realiza, ¿no? Y prácticamente me gradué en medio periodo especial, o sea, en el 92. Pero bueno, empecé a trabajar en un buen lugar, ¿no? Que era el Centro de Artes Plásticas, donde empecé a conocer mucha gente. Y quizás eso me hizo tener muchas relaciones con artistas y con gente que venían a ver la obra de otros artistas y de hecho conversaban con uno. Pero te digo la verdad, no me sentía
con valor de enseñar lo que hacía, ¿entiendes? A veces hacía las cosas y me daba pena que entrara alguien al taller. Entraban mis amistades, gente más cercana a eso, Gazapo, Ederso, gente así que uno conoce, que tiene amistad con ellos y no... Y más o menos esa gente fueron los que fueron apoyando lo que yo estaba haciendo. Pero no sé el momento exacto, o sea, que te pueda decir, no, fue tal cosa, ¿no? Nada, sencillamente apareció alguien que quiso que... interesado en la obra y apareció con materiales, con pinturas y realmente me puso a pintar. ¿Qué necesitas para crear? Es decir, obviamente tienes un taller, tienes un horario, hay una rutina que haces antes de empezar a pintar. Tienes concebido, cuando uno ve una obra tuya, esa obra ya tuvo, o sea, fue espontánea, fue apareciendo a medida que fuiste trabajando, o primero haces un boceto. Háblame de esa parte que uno no ve, que uno desconoce de un pintor. Yo sé que hay gente que hacen rituales, yo no sé si eso es un ritual o no. El lío es que yo entro en taller y con la misma salud me voy a dar una vuelta por ahí. O sea, enfrentarme a un cuadro, ya te digo, ese miedo que yo tenía al principio de pintar, lo sigo teniendo, ¿no? Lo sigues teniendo. Sí. Entonces, muchas veces llego y lo que hago es que mancho el cuadro. Lo ensucio el cuadro, lo trabajo, no sé qué, hago cosas. Para entonces después sentarme con calma y trabajar a partir de una idea que está preconcebida en mí, no igual. Porque para mí, de punto que yo hago un boceto, tiene que ser algo muy esbozado, algo muy, una idea muy, para tener una idea más o menos de... Pero cuando hago esas cosas, pierdo el encanto de lo que voy a hacer. O sea, para mí hay cosas que suceden, que van pasando en el momento que voy trabajando. Entonces, quizás yo lo que rompo es el momento ese de enfrentarme al cuadro, eso, manchándolo, haciéndole quitándole el color ese a... Yo trabajar en una superficie blanca así directo me es muy difícil. Quizás sea por eso, ¿entiendes? Porque no me gusta dibujar directamente primero, sino que me gusta ir encontrando cosas ahí que de cierta forma a veces uno dice que es un problema de, como decía esta gente, de automatismo psíquico, ¿no? Eso es un mundo que está dentro de uno, es un criterio de cómo uno crea la obra, ¿no? Creo que una persona se enfrenta a una misma mancha como la enfrentaría a otra, ¿no? Y a partir de una experiencia o un tipo de trabajo que uno está haciendo, pues uno la va guiando a lo que uno quiere, ¿no? Y muchas cosas son casuales, que están ahí, y lo que hago es unirla a lo que yo quiero. Esa necesidad económica de la que me hablaste cuando te graduaste es como que viene siendo un estigma en nuestro país y ahora mismo he oído decir que hay una crisis en las artes plásticas en la medida en que muchos artistas han recurrido a los callos y a las concesiones que hay que hacer para vender una obra a los turistas y han dejado de hacer su verdadera obra. A mí me gustaría que tú me hicieras una reflexión sobre el mercado. Yo creo que el mercado es cruel a veces y a veces no es justo. O sea, no siempre lo que se vende, no siempre lo que alcanza, digamos, determinado lugar lo merece. Yo te voy a decir una cosa, el mercado es justo. Sí. Pone a la gente en su lugar. Ah, mira qué interesante. Me parece que a veces el que no quiera pintar, no va a pintar ni estando en un mercado. En tu opinión, ¿se puede llevar dos líneas en la...? Es más difícil. Yo sé que el mercado es difícil y te exige un compromiso con él también. Pero que a la vez te quita tiempo del otro. O sea, te disgrega mucho Pero bueno, hay quien necesita, precisamente por eso, ¿no? Por el problema económico, necesita enfrentar eso
o lo has asumido y dices, no, mira, yo no quiero ese negocio, no me sirve, yo voy a asumirlo desde este punto de vista, aunque no me vaya bien, ¿entiendes? O que me vaya medianamente o no me Con vaya. pura satisfacción de hacer la obra. Pero el hecho de que estás haciendo lo que te gusta es distinto, ¿entiendes? Aunque siempre el mercado, aunque hagas lo que te gusta, siempre el mercado te va a marcar, porque a alguien tienes que vender la obra. Y siempre viene gente a decirte cómo tienes que hacer la obra. ¿Entiendes? O sea, a veces uno tiene que imponer un poco el criterio de uno. Incluso muchas veces la gente te dice que eso no es comercial y tú demuestras que sí. Porque muchas veces la gente misma que te compra, al principio pensé que eso nadie lo iba a comprar así. Y poco a poco me he dado cuenta que al final, toda la obra que hace un artista al final siempre tiene un mercado. Quizás no ahora, quizás te pones a ver la subasta de la misma esta que se hace aquí en Cuba y encuentras obras de artistas que tú ni sabías que hacían esa obra, ¿no? Y incluso no es una gran obra y sin embargo se comercializa y tú ves los precios y la gente las compra. Incluso hay gente que busca obras que el artista nunca enseñó. Y tú dices, ¿qué es lo que pasa con el mercado? O sea, el mercado es muy loco, o sea, tú no puedes hacer la rima. Y es verdad, sí, mucha gente tiene que coquetear con él. Ahora, en tu experiencia, esas personas que se te acercan a comprar obras de arte, ¿son galeristas, coleccionistas, revendedores? ¿Quiénes son la gente que compran el arte? A ver, Villa Clara es una provincia con un poco de mala ubicación en la geografía, ¿no? Tiene muy buenos artistas, pero aquí la comercialización es muy difícil, o sea, lograr que venga un galerista de verdad reconocido, con un prestigio. La gente llega a La Habana y encuentran una especie, un diapasón mucho más amplio, que correr el riesgo de ir a una provincia y encontrar algo que no te gusta o alguien que no está preparado para un mercado. De hecho, casi ninguno asume el riesgo de venir hasta la provincia. Hay comerciantes y comerciantes. Aquí viene gente que van a tu casa y tú les enseñas la obra y no sé qué, al final te das cuenta que es un merolico, que lo que intenta es hacer negocio por un negocio a bajo precio que tú dices. O sea, ese mercado aquí en Villa Clara no. Oye, Yiqui, yo sé que tú en algún momento diste clase, fuiste profesor de la Escuela de Artes Plásticas. Yo sé que eso es un tema difícil para muchos artistas que se desvincularon de la Escuela de Artes Plásticas. En tu caso, ¿por qué fue que te motivó a dejar de ser profesor? La escuela es algo para mí que me motiva mucho, en el sentido de que tú eres ahí una especie como de árbitro, ¿no? Que vas guiando, pero a la vez estás tomando eso también. Entonces, la escuela es muy rica en ese sentido. Pero ¿qué pasa? Que la escuela empezó a hacerme demasiado hostil, en el sentido, las condiciones. Y llega un momento que te da hasta pena con los mismos estudiantes, ¿entiendes? En el hecho de que le estás explicando una cosa que realmente debías enseñársela a hacer o cómo se hace. Y las condiciones no te lo permiten, entonces tienes que explicárselo. Y explicado no es lo mismo que, no sé si me entiendes, o sea, no es lo mismo que yo te puedo hablar de un libro y explicarte teoría del arte, perfecto, hablando aquí, conversando, pero yo no te puedo hablar a ti. No, incluso en una De primera cómo se clase, pinta. claro, en la De segunda, cómo se pinta en la segunda clase a ya una habría persona que nunca ha pintado. ¿Cómo te voy a dar una clase de una guada si yo no tengo una cartulina? No te puedo decir, mira, la guada es así, porque cuando le hagas así la cartulina, entonces, lo que estamos hablando de la economía ahorita implica mucho el tema de la escuela. La escuela
necesita y lleva una inversión que en otros momentos, no sé, eso se ha hablado en miles de reuniones. Ahora todo el criterio es reducir las inversiones de la escuela, o sea, tratar de que la escuela sea más rentable, ¿no? Pero más rentable significa que tienen que quitarle parte de los dineros que pudieran necesitar. Y yo digo, bueno, el problema es que la economía cambió y entonces al cambiar eso cambia todo el sistema de la enseñanza ahora tiene que cambiar porque no hay para eso. Entonces yo lo que digo es que la escuela de arte va por un rumbo. Vaya, yo no encuentro salida de eso, han tratado de hacer mil cosas y quizás no me gusta hablar de eso, porque cada vez que hablo de eso me parece que soy el tipo más pesimista del mundo, ¿no? Porque no encuentro solución. Bueno, pero quizás tu pesimismo llame la atención, porque lo que sí no pudiéramos darnos el lujo es de cortar una tradición de artistas de la plástica que ha tenido esta región. En muchos lugares cada vez que hablo del tema de que la escuela se ha mantenido durante muchos años, no por un problema de eso, sino por los profesores mismos que están dando clases. O sea, la escuela no existe, lo que existe son los profesores que dan clases. Entonces, cada vez que pasa algo te llaman por una reunión para hablar de lo mismo. A veces me da la impresión que a veces las reuniones que se hacen son para, ¿cómo decir?, ganar un punto que tienen que solucionar. Hay que hablar con los artistas. Los artistas en una reunión dijeron esto. Entonces ese punto, como hay que subsanarlo, se lleva a una reunión primero, donde los artistas hablan, pero se queda ahí. Llega un momento que agota esa reiteración de cosas, ¿no? Y a veces te das cuenta que están sentados en una reunión que estás cubriendo un tapón para después en otra reunión decir que sí, que se hizo la reunión con los artistas. O sea, ese punto que quedaba flojo, donde no se habían reunido con los artistas, pues ya se hizo. No importa si la solución sea o no, ¿entiendes? Lo que dijeron los artistas no importa, o no sé si importó o no. Al final yo no sé lo que pasa. Y te digo que es un tema difícil, o sea, el tema de la escuela es difícil. ¿Cuál es el estado de salud de las artes plásticas en este momento, desde tu punto de vista? A ver, las artes plásticas es como el artista, ¿no? Es un poco él y su taller. Quizás la promoción de las artes plásticas es la que quizás no tiene una buena salud o aquí eso no se considera como algo importante, ¿no? Yo que sí sé que hay gente que están trabajando, que tienen buena obra. Yo conozco varios artistas, voy a sus casas, veo lo que hacen y me parece buena obra. Ahora, el que no tenga promoción o que la promoción está haciendo por otro lugar, que aquí no se conoce. Ahora, Jiki, una crítica especializada no existe. No existe. Incluso la gente que pudieran hacerla no la hacen porque al final, ¿dónde la publican? ¿Cómo te llega a ti la confianza de lo que tú estás haciendo? ¿Tú le enseñas tu obra a otros artistas amigos tuyos? Claro, o sea... hay una relación entre yo muchas veces ustedes. lo que hago es salir por ahí, voy a casa de los socios míos, le llevo fotos de lo que estoy haciendo, incluso comentamos, incluso van a mi casa, nos sentamos ahí sentados un rato en el taller ahí a conversar y es la única forma que tú tienes cuando alguien llega al taller. Muchas veces la gente llega al taller y se siente y empiezan a conversar de cualquier cosa menos de arte. Y por eso te digo, no sé, la salud de las artes plásticas, por la gente que conozco, está bien. Ahora, de que tenga promoción o no, esa es la que no... ¿Tienes manera de estar al tanto de lo que se está haciendo en el mundo? Por lo menos cuando te hablo de lo que se está haciendo en el mundo, de las grandes figuras conocidas. Quizá ahora hay muchas más formas de conectarse con lo que está pasando. Años atrás era más difícil, o sea, incluso para los mismos estudiantes de arte, ¿no? A veces hasta difícil dar clases en una escuela de arte ahora, o sea, en el sentido de que muchos estudiantes están más pendientes de la tecnología que uno mismo. O sea, a veces tú como y le pueden dedicar más tiempo a eso. No, y tú estás todo el tiempo metido en el taller
sin conocer nada de la tecnología, y hay un estudiante que puede hacer que tenga internet en su casa. Ahora tienes mucho más acceso, incluso puedes acceder a la página del artista, puedes acceder a ver, o sea, tienes una información que antes no había. Cuando tú estás hablando de criterios estéticos y cosas así, ya se están manejando otras cosas, entonces es muy difícil, o sea, una velocidad. Por eso te digo, el sentido de las escuelas de arte, como estaba concebido antes, quizás debía cambiar un poco, ¿entiendes? Oye, los sueños tuyos de escultura, de hacer escultura, ¿están ahí o te sientes también pintando que ya no piensas en el escultor que eres? Mira, el problema es que la escultura necesita un tiempo, un espacio y un productor para ella. O sea, no es que uno quiera no hacer escultura o mates los sueños, sencillamente tú puedes tener... Pero te vienen a cada rato ideas. No, las ideas de las esculturas están ahí. Están. El problema es que tú dices, yo hago esto ahora y con qué asumo esto, ¿entiendes? Entonces, no solo eso, sino la ubicación de la pieza, en qué lugar la vas a poner. Muchas de las piezas que tú haces para un salón a veces, que son esculturas, te las tienes que guardar en la casa. Y entonces resulta que la escultura la hiciste para exponerse una sola vez. Incluso la gente a veces vas a mandar eso, lo mandaste a una exposición y después para el salón te dicen, no, pues haz una pieza nueva, no vayas a traer la pieza que hiciste para la exposición tal, ¿no? ¿Hay alguna institución que guarde, digamos, lo que se considere la obra importante visual de esta región? O sea, ¿eso existe, hay esa voluntad? Mira, hubo un momento donde el Museo Provincial tenía la intención de comprar algunas obras para la colección del museo. Yo entiendo por qué no, o sea, una vez habló de que era importante porque la mayoría de las obras de los artistas plásticos, si no era por ensayo, era por galerías, se iban del país. O sea, el recuento ese de la obra del artista en Cuba es muy difícil mantener, a no ser las obras. Incluso de eso habló Fidel una vez, de lo importante que era de las ambientaciones en los calles, que los artistas participaran, porque eran los únicos lugares donde iban a estar almacenadas por tiempo indefinido. Ahí está el caso de Tope Collante, que hay obras, una pila de gente que hicieron obras para ese lugar, y ahí una de las mayores exposiciones de Cuba está ahí, de artistas que en aquel momento no eran reconocidos, pero que ahora lo son. Y ahora lo son. Y entonces una de las formas que decía era que una forma de hacer colección era con los hoteles, ¿no? Pero creo que eso ha tomado otro rumbo, ¿no? Al final ahora ya en los hoteles lo que hay es lo que hacen las decoradoras, que no sé quién las patrocina, ¿no? O sea, sí sé quién las patrocina, pero no vamos a hablar del tema, ¿no? Es un negocio, como digo yo, un golpe bajo, ¿no? Hacia el arte en Cuba, no hacia los artistas, hacia el arte en Cuba. Quizás porque piensen que los artistas se estaban enriqueciendo con eso. A ver, vamos a pensar que es porque ellos piensan eso. Pero ¿y quién se está enriqueciendo con la basura que están haciendo en los hoteles? Eso que se está haciendo hoy ahora, no creo que sea representativo de ningún artista del país, ni que se pueda después decir, no, esa obra la hizo fulano. A la medida que es disfrutable No, por miles todo de el que personas, vaya, todo el que va ahí, de cualquier nacionalidad. Pero además que es una obra que queda en Cuba, compadre, ¿entiendes? No, o sea, no es una obra que se va a ir del país. O sea, muchas veces lo que se habla en el taller son esos temas, ¿entiendes? Quizás no se habla de ahora, pero se habla de esto, ¿entiendes? No, es que es preocupante. Sí. Oye, vivimos en una tierra de pintores importantísimos para la cultura cubana desde siglos pasados, pero muchos de ellos emigraron y ya no están aquí o no estuvieron, no murieron aquí en tierras nuestras. ¿Por qué tú sigues viviendo aquí y trabajando aquí? Sí, pues o sea, que hasta yo me lo estoy preguntando. Bueno, pues date la respuesta a ti mismo. O sea, Ahora mismo. ¿Qué pasa? Que uno quizás, ahorita comentábamos de que uno hace enlaces, uno va haciendo como especie de raíces, ¿no? Va plantando cosas. Quizás no, el palomo no voló como tenía que volar,
y la hora es más, el lastre es más grande, ¿no? O sea, la carga de cosas que pesan sobre la espalda de uno es más difícil. El miedo mío mayor es estar lejos de aquí, porque yo siempre he sido muy desarraigado. Y quizás el miedo mío es ese, que si voy para otro lugar, la primera vez que salí de aquí a estudiar para La Habana, me parecía que vivía en La Habana toda la vida y se me olvidó Santa Clara. Pues no sé si era porque era muy joven, no extrañaba nada, quizás ahora me voy y sea peor, ¿no? Porque entonces ya sí tengo raíces. Eso, quizás no sé si responda a eso, pero... Sí, claro que lo responde. Oye, yo te quiero agradecer esta conversación. Además, porque fíjate que con el aprecio que yo te tengo y el respeto por tu obra, realmente nosotros no habíamos conversado nunca tanto tiempo al menos. Uno de los privilegios que tengo yo es tener una obra tuya, que te puedo asegurar que está en un lugar privilegiado en mi casa, donde también tengo la suerte de tener muchas obras de arte, también regalados por amigos entrañables. Está en un lugar muy especial y en nombre entonces de mi familia, en el mío propio, pues yo quiero agradecerte que esa obra esté custodiando mi casa. Te deseo muy buenas cosas y ojalá que muchas de esas que hemos hablado y que tú con cierto pesimismo me has respondido, se vayan solucionando con la marcha y que cuando nos volvamos a sentar a conversar, podamos decir, mira, se resolvió esto, se resolvió lo otro. Por la salud de la cultura cubana, que al final es lo que nos importa. Ojalá que, o sea, yo sé que eso de lo del pesimismo te dije ahorita es un poco la añoranza de que las cosas sean buenas, ¿no? De que sean, es legítimo, que vayan es bien, legítimo. ¿no? Y quizás uno conoció otras cosas, quizás no las mejores, pero conoció otros momentos donde había posibilidades de cosas y uno quisiera que los demás también la disfrutaran, ¿entiendes? Entonces no es sencillo, es eso. Antonio Maceo, porque siempre fue mi patriota. Yo desde niño sabía que venía del viento. Una de las provincias que sigue, que hay un fuerte movimiento cultural, es Santa Clara. Fuimos por todo el sur de Francia, donde quiera que llegamos, aquello era atronador. Mis canciones no sirven para hacer historia. Yo supongo que sea eso, el arte. Yo te puedo decir que en la vida todo lo que me da la gana de hacerlo lo he hecho. El arte más bien se mide hacia adentro, en profundidad. La enseñanza ahora tiene que cambiar.